Ok, ya estamos de vuelta acá en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Ahora cambiamos el tema absolutamente. Recién estábamos hablando de deporte. Ahora vamos a conversar con don Miguel Ángel Quesada, quien es el gobernador de la provincia de Iquique. ¿Cómo está, gobernador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ajá, bienvenido acá a Iquique al Día. Gobernador, en estos días se ha hecho bastante noticia respecto a que han aumentado las dotaciones de carabineros y de la PDI Correcto. en nuestra región. Sin embargo, a pesar que tenemos que tratar el tema, obviamente, también debo decirle que hubo ciertas quejas, por ejemplo, del alcalde Galleguillos de Alto Hospicio, que dijo que la distribución era mala según su punto de vista. Él nos explicó en cámara que si bien Iquique tenía 180.000 habitantes, Alto Hospicio tenía 100.000. ¿Que por qué le daban más a Pozo Almonte que a Alto Hospicio? Bueno, contarte que, primero que nada, que estamos muy contentos porque hay un compromiso, ¿no es cierto?, del Plan Tarapacá, de nuestra intendenta, y en especial del presidente Sebastián Piñera en cumplir un compromiso de dotación. Y por lo tanto, Chile cumple, ¿no es cierto?, en este sentido, y nosotros en nuestro gobierno en términos de que efectivamente hemos logrado la dotación comprometida para el año 2010, 2014, y esta dotación que ha llegado, con esto hemos cumplido. Ahora, el efecto, ¿no es cierto?, y el comentario que hace el alcalde puede ser cierto en términos de la cantidad de dotación que va, pero también hay que entender que esto se trabaja respecto de lo que es el STAT. ¿Qué es lo que es el STAT? Para que nuestra ciudadanía sepa, es que es el sistema de análisis táctico del delito. Ya. Este sistema lo que hace es empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo con el delito, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad, en cada una de las comunas, en cada una de las provincias, de tal manera de tomar buenas decisiones respecto de cómo nosotros el recurso humano lo potenciamos y lo dejamos en cada una de las unidades. Por lo tanto, el tema de cómo se mueve, si bien él tiene razón en términos absolutos, la cantidad, pero nosotros tenemos que responder a cómo se mueve el delito y por lo tanto ser eficiente y efectivo en poder colocar a los efectivos de Carabineros y de PDI donde está el delito. Por lo tanto, así se hace más eficiente, más efectivo. ¿Y cómo se hace esto? Con dos elementos. Uno son los elementos de las denuncias de los ciudadanos y por lo tanto es una primera mirada. Y segundo, uno va viendo si es que estamos siendo efectivos, las policías, es que cuánto de estos delitos se empiezan a resolver y tenemos, ¿no es cierto?, gente en la cárcel que está delinquiendo. Por lo tanto, hay dos elementos importantes. Si esto baja y el elemento de captura, ¿no es cierto?, del delincuente sube, quiere decir que estamos haciendo efectivo. Y por lo tanto, ahí se va viendo cómo se mueve el delito se va moviendo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hemos tenido un buen efecto en la delincuencia y hemos capturado mucha gente, la denuncia baja en Iquique, lo más probable es que en algún lado, esto es como un globo, en algún lado empieza a girar y a irse la delincuencia. Y por lo tanto, ahí tenemos que focalizar el esfuerzo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que efectivamente puede que ocurra lo que está señalando el alcalde, pero ahí tiene que haber un matiz, ¿no es cierto?, en incorporarle la variable respecto de la información que se tiene. Gobernador, ¿usted piensa que en Iquique tenemos suficiente dotación policial? Mira, la dotación policial... ¿Cree que falta? La dotación policial nunca es suficiente, nunca es suficiente. Por lo tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo precisamente para poder focalizar a esta dotación. Por lo tanto, hoy día lo que estamos contentos, ¿no es cierto?, es que tenemos una dotación de 89 nuevos policías, carabineros, y 29 nuevos PDI. Por lo tanto, y ahí lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es distribuirlo eficientemente. En el caso de Carabineros es lo que yo te mencionaba, el STAT, y en el caso de la PDI, el GEO, ¿no es cierto?, que también es un sistema donde nos da información respecto de cómo focalizar el esfuerzo. Gobernador, por ejemplo, cuando nosotros vamos diciendo esto a través de la prensa, la televisión, etcétera, solo desde ese hecho en adelante, ¿usted piensa que la gente ya comienza a delinquir un poco menos? ¿Piensa que un delincuente, por ejemplo, comienza a decir, llegaron 90 nuevos carabineros a la ciudad, por lo tanto voy a tener un poco más de cuidado en seguir haciendo fechorías, en seguir cometiendo delitos? ¿No cree que intimida un poco el hecho de aparecer en televisión diciendo que tantos carabineros más hay, tantos PDI más hay? O sea, yo creo efectivamente lo que tú estás señalando y decirle a la delincuencia que no le vamos a dar ningún centímetro. Y eso vamos a trabajar permanentemente en conjunto con las policías
y la gobernación, ¿no es cierto?, en la articulación de los servicios públicos para, ¿no es cierto?, no darle espacio. Pero también hay un elemento que es lo que nosotros le llamamos el control, que es con las policías. Pero también hay un elemento social que también tenemos que abordar, que es, ¿no es cierto?, es cómo nosotros los ciudadanos nos tomamos los espacios. Y ahí también hay un sinnúmero de tareas que tenemos que realizar en conjunto con la ciudadanía. Nosotros, este es un tema que es las policías, el gobierno y la ciudadanía. Y aquí no tenemos que darle espacio a los delincuentes, no tenemos que darle espacio territorialmente a ellos, de tal manera que nosotros somos los dueños del territorio y no los delincuentes. ¿Siente usted que la ciudadanía, la gente de Iquique es gente consciente de lo que está pasando? ¿Es gente capacitada para intentar frenar la delincuencia, como hay muchas comunas que se organizan los vecinos, se hacen algunas cosas? ¿Acá se hacen cosas? Mira, yo estoy muy contento porque la ciudadanía se ha organizado. Yo creo que aquí hay que mandarle una felicitación a ellos. Hay barrios, ¿no es cierto?, que son un ejemplo de cómo la gente se ha organizado y por lo tanto aquí hay que seguir insistiendo de que esto de la delincuencia, de la seguridad, es una tarea de todos y no solamente una tarea de la gobernación, ¿no es cierto?, del gobierno, sino que de todos, las policías en conjunto, ¿no es cierto?, y los vecinos. Ok, gobernador, quisiera pasarme a otro tema. Cuando usted, la gente, los vecinos intentan denunciar algún tipo de irregularidad en sus barrios, por ejemplo, CITES que se utilizan o focos donde se vende droga, etcétera, etcétera, llaman a carabineros, intentan que el gobernador vaya a fiscalizar y mucha gente pide que este tipo de situaciones se cierre. ¿Me entiende usted? Sí. Que se cierre, que llegue usted y diga, ya, esto se paró acá, voy a cerrar esta casa, aquí ya no vive ninguna persona de mal vivir, ningún extranjero ilegal, etcétera, etcétera. Si me pudiera un poco explicar algo al respecto. Bueno, mira, contarte que nuestra gobernación es una de las que más fiscalizaciones hace en todo el país y por lo tanto eso nos tiene ocupados en resolver este problema. Pero sin lugar a dudas que lo importante es que la ciudadanía sepa es que la gobernación tiene que transformarse en un muy buen articulador de todos los servicios públicos que tienen pertinencia en este tema. Por ejemplo, lo que tú señalabas, si encontramos, ¿no es cierto?, una dependencia donde hay un mal vivir, ¿no es cierto?, y se transforma en un CITE o en una residencial, ¿no es cierto?, pseudo residencial, lo que a nosotros nos denuncian los vecinos. Nosotros de inmediato articulamos a los servicios públicos y fiscalizamos. La gobernación no tiene facultades para llegar y cerrar, sino que yo llego, por ejemplo, con el servicio de salud, o llego, ¿no es cierto?, con la SEC, y por lo tanto fiscalizamos. Llego con la PDI, ¿no es cierto?, para fiscalizar si hay extranjeros que estén indocumentados. Y por lo tanto nosotros nos hemos transformado en un muy buen articulador para que ese local empezar, ¿no es cierto?, con el proceso de clausura y de tal manera de llegar al final con la clausura. Pero hay un sinnúmero de procesos que la ley nos permite a través de cada uno de los servicios. Por lo tanto, esto no es automático, sino que tiene que reunir, ¿no es cierto?, tareas. Y aquí también la invitación a quienes son los dueños de estas dependencias a también ser responsables. Aquí, ¿no es cierto?, no basta con que uno sea dueño y que uno quiera evitar que la propiedad privada haga lo que uno quiera, sino que también tiene que ser responsable porque esa propiedad privada está en un sector donde convive con vecinos que por mucho tiempo han estado ahí viviendo y por lo tanto ellos lo que quieren es vivir, generalmente ocurre en lugares residenciales y por lo tanto los vecinos quieren vivir en tranquilidad. Por lo tanto aquí hay una responsabilidad de denunciar el hecho, nosotros vamos a articular a los servicios públicos, pero también el dueño, ¿no es cierto?, de responsabilizarse por los actos de su propiedad. Gobernador, cuando comienza todo esto de esta campaña política de Arnold Schwarzenegger en California y se convierte en gobernador allá y le comienzan a decir gobernator, la gente también acá en Iquique se lo comienza a pasar a usted, el gobernator, el gobernator. Eso también hace que de alguna forma la opinión pública comience a pensar que nuestro gobernator es alguien que puede resolverle los problemas a todo el mundo. ¿Cómo siente un poco esa situación basado en lo que me acaba de contar el tema de las fiscalizaciones? ¿Le parece, le gusta, por ejemplo, la idea de que la gente diga el gobernador que tenemos es capaz de resolvernos todo? Y muchas veces no es así la cosa. Porque uno, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas que estamos en televisión o en prensa, sabemos que usted tiene una relación directa con las policías y si a mí me asaltan o me hacen algo, muchas veces en vez de llamar a los carabineros se me ocurre llamarlo a usted. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cree usted que son la entidad adecuada, la gobernación para llamar y pedir ayuda? Mira, yo quisiera responderte de la siguiente manera a esa pregunta. Cuando nosotros asumimos hace 4 o 5 meses atrás la gobernación, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que había un diseño de poder abordar territorialmente los temas.
y nosotros hemos diseñado una forma distinta, donde le incorporamos una variable más, que era cómo poder abordar los barrios desde el punto de vista de este tema. Entonces, efectivamente, la gente nos ve al gobernador, ¿no es cierto?, y a la gobernación, como aquel ente, ¿no es cierto?, que le tiene que solucionar los problemas. Claro. Y en eso estamos no solamente preocupados, sino ocupados. Y por lo tanto, aquí lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es poder decir, ¿sabes qué? Los ámbitos que ya se habían abordado es que queremos incorporarle el barrio. Y el barrio, ¿cómo abordarlo integralmente? Y por lo tanto, hemos diseñado una fórmula que vamos a aplicarla a contar del 2013, de este año, y ya hemos seleccionado 10 barrios que hemos hecho algunos pilotos que partieron el año pasado. Y por lo tanto, todas esas situaciones que se dieron y buenas prácticas que recogimos de ahí, las vamos a aplicar en estos 10 barrios, de tal manera de ir abordando que son obviamente los que tienen mayor impacto desde el punto de vista de la delincuencia, o alguna otra variable que nos interesa abordar, por ejemplo la prostitución, ¿no es cierto? O tenemos que hacer más fiscalizaciones en torno a los temas de estos pseudos, ¿no es cierto?, hoteles o hostales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí estamos aplicando nuevos barrios. Entonces, nos hemos transformado efectivamente en alguien que la ciudadanía confía y esperamos resolver todos los temas que ellos esperan. Ahora, lo que sí yo les pido, ¿no es cierto?, y aquí hay un llamado, ¿no es cierto?, a que nos ayuden, es que aquí tenemos que trabajar en el bien común. Y por lo tanto, muchas veces nos piden soluciones particulares, que a veces eso no existe por parte del Estado, y por lo tanto lo que tenemos que entender es que aquí trabajemos en el bien común, de tal manera de resolver estos temas de los barrios. Ok, gobernador, para terminar, la gente, asociaciones, juntas de vecinos, ¿dónde deben acercarse para poder ponerse en contacto con usted y tal vez incluirse en estos planes? Bueno, nosotros estamos, ¿no es cierto?, en las dependencias de la Intendencia Regional, por lo tanto se pueden acercar ahí. Nosotros también tenemos gente en los territorios que también hacemos distintas acciones y por lo tanto tenemos cualquier alternativa que ellos quieran. Tenemos vía directa, ¿no es cierto?, con los presidentes de las juntas de vecinos, con los presidentes de las uniones comunales. Estamos permanentemente en reuniones con ellos, por lo tanto están las puertas abiertas para que todos sus requerimientos poder acogerlos, y si es que vemos, ¿no es cierto?, que hay algún servicio que le pueda dar una respuesta más eficiente, los derivamos a esos servicios. Ok, gobernador, los 90 carabineros y los 29 PDI que llegaron a Iquique, ¿simplemente llegaron o se sacaron de acá para ir a otro lado a otro grupo? No, se sumaron a lo que ya estaba. Se sumaron porque recién vienen saliendo de la academia, okay, y por lo tanto se suman. Ahora, obviamente que aquí lo que hay es que hay otros que van carabineros, ¿no es cierto?, que están destinados a otros lugares, y eso es una vía distinta, ¿no es cierto?, donde se van carabineros a otras ciudades y otros vienen, ¿no es cierto?, de otras ciudades a residir aquí a nuestra querida Tarapacá. Ok, gobernador, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, nosotros vamos a un corte y volvemos de inmediato acá en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión.